Bueno, bienvenidos a otro episodio de Salud Cerebral Podcast. Hoy tenemos a un invitado que viene del sur del continente de Chile, Eloy Mancilla. Él es neurólogo vascular, es un líder en telestroke, telemedicina, pero resulta que no está aquí por eso. Está aquí porque es un apasionado por la música, él estudió composición musical y hoy vamos a hablar de cerebro y música. Muy bienvenido, Eloy. Vamos a empezar a hablar de todo esto que nos tienes que contar, de algo tan importante, tan lindo como es la música y su comportamiento en el cerebro. Bueno, muchas gracias, doctora Pilar, doctora Betty. Sí, yo les agradezco la invitación particularmente. Es un tema muy interesante hablar de cerebro y música porque en términos generales una reflexión es que la música es un fenómeno sonoro, muy ubicuo, todos lo conocemos, lo vivimos, lo sentimos, lo disfrutamos, pero sorprendentemente está muy poco estudiada desde el punto de vista biológico, cerebral. Está muy estudiada toda la parte teórica de la composición, qué sé yo, la armonía, los sonidos, pero muy poco de lo que pasa en nuestro cuerpo con la música. Y llevamos miles de años en esto y recién estamos partiendo con las investigaciones de cerebro y música, así que espero que podamos aportar un poquito en ese sentido. La Eloy, música es muchas tan gracias. importante. Mm. Antes de adentrarnos en todo este tema de la música, nosotros siempre queremos empezar este podcast preguntándole a los invitados que nos cuenten un poquito cómo llegaste a la neurología, cómo fue tu tránsito hasta que decidiste estudiar más el tema musical y todo este tema de las neurociencias y qué fueron esas cosas que detonaron ese gusto por llegar hasta acá. Entonces, cuéntanos desde la neurología hasta ahora. ¿Cómo ha sido ese transitar en tu historia? Claro, efectivamente yo tuve siempre tuve un gusto por la música, practiqué música de muy niño, desde muy niño leía partituras, qué sé yo, aprendí a tocar guitarra. Después me metí a estudiar neurología y hice mis estudios de magíster de neurociencia, después me dediqué a neurología vascular y en algún punto entre medio decidí ponerme a estudiar música de forma mucho más firme, mucho más docta, diríamos acá en Chile, más académica, y me metí a estudiar composición en la noche, en el tiempo que me quedaba. La verdad es que trabajaba de día y me quedaba un tiempo en la noche, y ese fue un periodo más o menos largo, de 4 o 5 años, en que estudiaba en una escuela vespertina que había en la Universidad de Chile, y empecé a estudiar primero percusión, después composición, y me dio un periodo más o menos largo, 6 años haciendo eso, hasta que un profesor me dijo, bueno, pero mira, si te gusta composición, yo creo que ya sabes lo suficiente y puedes estudiar composición de manera un poco más formal. Y así fue que terminé básicamente todo este ciclo largo de composición estudiando un postítulo en composición musical en la Universidad de Chile que terminé ya hace un año y medio, 2 años, y afortunadamente he podido estrenar algunas obras, he ganado un par de festivales con algunas obras mías, y me he dedicado a estudiar un poquito más en profundidad el tema cerebro y música, haciendo clases para postítulos de distinto tipo, de musicoterapia, para estudiantes de teatro, para organizaciones, para clínicas, hospitales. Así que en eso estoy un poquito más dedicado ahora y claro, efectivamente también en mis composiciones aplico estos conocimientos y trato de proponer formas nuevas de componer música desde este conocimiento del cerebro, desde la neuroplasticidad de las neuronas. ¿Quién te metió en el tema musical? ¿Fueron tus papás? ¿Vienes de una familia musical? ¿O no? ¿Fue algo espontáneo? Porque siempre hay alguien que nos Mm. impulsa como a meternos en ese camino. Sí, yo no lo tengo muy claro, la verdad. Sí, mi papá tocaba quena, no sé si conocen ese instrumento, la quena, que es como una Sí, flauta de claro. caña que se toca en instrumentos andinos acá en Ajá. Latinoamérica. Mi mamá le gustaba la música y en mi casa se escuchaba mucha música, básicamente era eso, se escuchaba mucho Vivaldi, mucho Bach. Cuando más adolescente me conseguía discos de qué sé yo, lo clásico, los Beatles, y los Pink Floyd, esas cosas, y después siempre seguí haciendo música, tenía grupos de música, pero en realidad desde el punto de vista así como del impulso, bueno, un poco la biografía habla un poco de eso. El impulso como ya de meterme a estudiar más serio fue propio, fue ya más tardío.
Pues este interés de siempre estudiar las cosas un poco más en profundidad creo que es muy propio de nosotros los médicos, los neurólogos más en particular, y creo que por ahí va la cosa, Betty. Súper. Pili, dale tú. Tienes una Bueno, yo pregunta. tengo un montón de preguntas, pero tú decías algo muy importante y es que la música, siendo algo tan cotidiano, no se estudia, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, y es muy frecuente que cuando estamos tristes ponemos un tipo de música, cuando estamos alegres o enérgicos, que tenemos como esos brotes de dopamina, ponemos una música muy fuerte, muy animada. Entonces, quería preguntarte, en lo que tú has estudiado en este conocimiento, ¿cómo es que eso influye en la parte de las conexiones cerebrales, en los neurotransmisores? Porque de acuerdo al ánimo en que estamos, podemos poner cierto tipo de música. Por ejemplo, se habla mucho de la música del despecho. Todas estas cosas, ¿qué tiene que ver con eso? Empecemos por ahí. Perfecto. Sí, bueno, la primera parte un poco decir que, claro, efectivamente esta carencia de estudio viene desde el punto de vista de lo neurológico, de la neurociencia, pero desde el punto de vista de la música en sí misma, los compositores saben perfectamente cómo generar todas esas emociones que tú nombrabas. O sea, hay toda una serie de conocimiento musical para generar eh, emociones tristes o acompañar, ¿no es cierto? Acompañar emociones tristes, acompañar emociones de más intensidad para generar tensión. La música, los compositores saben muy bien generar una tensión que debe resolverse después, y para eso hay toda una técnica compositiva que se estudia, ¿cierto? Hay cosas interesantes, Pilar, por ejemplo, que tienen bastante evidencia, que ya se han estudiado y están bastante consolidadas. Por ejemplo, es el efecto de la música en nuestros signos vitales, ¿ya? Cuando uno está más tranquilo, en general tiende a bajar la frecuencia cardíaca, a bajar el pulso, como la gente lo conoce, la presión arterial, y a bajar la respiración. Y está bastante estudiado que ciertas músicas con pulsos o beats que se llaman, ¿cierto? En Ujú. ritmo musical más tranquilo, potencian o generan o establecen en la persona ritmos cardíacos más bajos, frecuencias respiratorias más bajas, presión arterial más baja. Estamos hablando de esta música que va más o menos entre los 60 bits por minuto hasta los 70, 80 bits por minuto, ¿ya? O sea, música tranquila. Y al revés, música de bits por minuto más alta, como una música techno, house, una electrónica que va por los 120 bits por minuto, 140 bits por minuto, efectivamente genera un aumento del ritmo cardíaco, aumento de la respiración y una excitabilidad. El cuerpo en sí mismo, tú puedes manejar la excitabilidad de tu cerebro a través de los signos virales, a través de la respiración y a través del pulso. Los actores saben muy bien eso, por ejemplo, ¿cierto? Y la música puede inducir al menos parcialmente esos estados, ¿sí? Y así como los puede inducir, como decías tú, puede acompañar también esos estados. O sea, cuando yo quiero estar tranquilo o estoy en un estado más de introspección, obviamente voy a poner música que me acompañe en ese estado, no que me lo dé vuelta y que me lleve hacia un estado que no quiero estar. Eso está bastante estudiado, hay mucha evidencia desde el año 2000 hasta el 2016, 18, tengo que revisar alguna vez 25, 30 papers que hablan solamente de eso, y es algo bastante fácil de medir y de establecer, porque son parámetros muy básicos, o sea, el tempo de la música y mi respiración o mi ritmo cardíaco. Y ya pasando a un nivel superior, a nivel cerebral, bueno, efectivamente, estos estados de alerta o cambios en mi profesor de neurociencia decía cambio del estado del cerebro, ¿sí? Pasar de un estado dormido a un estado despierto, un estado de tranquilidad, a un estado de pensamiento, tienen que ir necesariamente acompañados de probablemente cambios en las oscilaciones de las neuronas como conjunto, cambios en neurotransmisores probablemente también, ¿ya? Y en eso también hay estudios y se sabe que la música pasiva, la que uno escucha, la escucha musical, induce cierta activación en las áreas auditivas y se va un poco modificando según lo que uno vaya pensando tal vez o recordando, y la música como que
corre un poquito por todo el cerebro, pero cambia mucho, y esto es muy importante, cuando uno practica la música, ya sea toca un instrumento o hace algo con su cuerpo, por ejemplo, bailar o algo así. Ahí la música como que se apropia de todo el cerebro, por así decirlo, y el cerebro actúa como un todo. Eso es muy particular, por ejemplo, lo que conversábamos Betty antes con gente que toca instrumentos como piano, ¿sí? El cerebro actúa como un todo, no actúa por partes. Nosotros cuando en neurología de repente hablamos del lenguaje, sabemos que hay un área del lenguaje, sí, específica, que se llama, qué sé yo, área de Broca, área de Wernicke, y que si esas áreas no están, uno pierde esa capacidad. En la música, esta cosa no es tan focal. Hay zonas que son un poco críticas, pero con respecto a la parte auditiva, a la tonotopía, por ejemplo, ¿sí? Pero la experiencia musical parece ser un fenómeno bastante global. Y eso es muy interesante porque hay pocas actividades humanas donde el cerebro funciona como un todo. ¿Ya? Así que eso es muy importante. Y bueno, efectivamente, cuando hay músicas que están bastante claro que estimulan partes donde se libera más dopamina, qué sé yo, y aumenta la alerta, y otras todo lo contrario, ¿cierto? Más bien estimulan los estados de reposo. O sea que los que nos encanta la música, pero el baile no se nos da, debemos tener alguna desconexión ahí O para sea, no poderlo hacer. sí, no, o sea, no, no, yo creo que no. Lo que mira, lo que pasa es que hay muchos estudios, esto es importante de lo que hablamos de los paradigmas, hay muchos estudios que van a estudiar el, al músico como paradigma, o sea, al intérprete musical. Y resulta que ese tipo de ser humano es un ser humano que ha desarrollado, incluso físicamente han crecido ciertas zonas de su cerebro que otras personas no tienen desarrolladas. ¿Ya? Entonces, lo interesante más bien no es tanto estudiar los músicos, más bien estudiar a las personas que no son músicos y que les gusta la música. De esas investigaciones, yo recuerdo de lo que he leído, en algunos casos se cree que incluso la música hay algún indicio que podría generar neuroplasticidad, algunos cambios medio estructurales en personas que les gusta la música. Ahora hay que entender que la neuroplasticidad va desde la memoria reciente hasta la memoria a largo plazo, hasta la consolidación de redes neuronales extensas. ¿Y sabes dónde hay cosas interesantes con respecto a la escucha? En recién nacidos y en prematuros, ¿sí? Hay una experiencia que está muy bien hecha, está publicada en una muy buena revista, donde medido con resonancia funcional magnética, un grupo de prematuros sometidos a una escucha pasiva de música con audífonos y otros que no, ¿sí? Han descubierto que el cerebro de esos prematuros con música logra madurar un poquito más rápido que los prematuros que no escuchan la música. ¿Y eso cómo se logra? La música de alguna forma logra hacer coincidir lo que se llama la saliencia de ciertas redes neuronales. Una red neuronal, por ejemplo, te voy a inventar esto ficticio, entre el tálamo, la corteza sensorial y la corteza parietal, eso sería una red, tiene que coordinarse con otra red, por ejemplo, contralateral, para que el cerebro llegue a algún grado de maduración. Y la Ujú. música serviría como una especie de, de inductor de esa conjunción o de esa maduración cerebral que tiene que tener. Y de eso hay bastante evidencia en el cerebro de los niños. Es como En, Yo lo- incentivar le, la mielinización, ¿no? Qué interesante eso. exacto, algo, en, algo, algo de ese tipo. En relación a esa pregunta, te íbamos justamente a preguntar eso, ¿cómo afectaba la música el desarrollo cerebral en las diferentes etapas de la vida? Nos diste como un ejemplo de Mm. la parte de unos prematuros, pero entonces uno quiere saber, por ejemplo, si yo tengo un niño y una persona que quiere empezar en el mundo musical, digamos desde pequeño o en la adolescencia, o cómo interfiere eso, cómo nos va a mejorar eso, la parte del neurodesarrollo o qué implicaciones tiene y también a nivel como de estructuras cerebrales. Como sabemos que la música a la final implica todo el cerebro, ¿cómo digamos serían esas etapas que van, digamos, pensamos que mejorando a lo largo de las edades? Sí, efectivamente, de eso, Betty, hay mucha investigación y yo les puedo hacer preguntas a ustedes, ¿o no? Sí, claro. Por ejemplo, es que lo que pasa es que todo parte en el vientre materno.
¿cierto? Más o menos desde la semana 18 de gestación se sabe que el feto ya puede escuchar. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el feto escucha con más facilidad la voz de la madre o la voz del padre? Pues uno pensaría que la voz de la madre. ¿Cierto? Yo no sé porque sé que en el conducto auditivo de los pequeños son más sensibles a los tonos graves, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creería yo que hasta de pronto la voz del padre pueden identificarla con más facilidad, mientras que se desarrolla ese, como toda esa parte de la gestación, porque lo más primitivo son los sonidos graves. Ahí estaríamos Claro, desde dos claro. puntos mirando. Yo creo que estamos un poco en lo correcto en los dos lados, porque de alguna forma uno tendría que pensar que como el feto está dentro de la madre, la voz de la madre es más recurrente, ¿cierto? Es lo que más va a escuchar. Sin embargo, como dice Pilar, efectivamente el sonido de los infantes está más preparado para ciertos tonos, pero el hecho categórico es que para traspasar los medios acuosos son los tonos graves los que llegan con más Mm, intensidad. Y eso está súper claro desde el punto de vista de la física. Por claro. lo tanto, ahí hay algo interesante que puede, ya para imaginarse todo lo que es el desarrollo psicosocial de un niño con la voz del padre o de la madre, y así, hay todo un capítulo. Y ya, y yendo directamente a la pregunta, efectivamente Betty, hay algo muy interesante, así como existen etapas en el desarrollo infantil que todos conocemos, por ejemplo, a cuántos meses el niño tiene que emitir su primera palabra, a cuántos años tiene que empezar a caminar, a cuántos años empieza a ocupar las manos. También en el cerebro musical infantil están reconocidas ciertas etapas, ¿ya? Por ejemplo, lo más primitivo es que un niño te siga un ritmo, que es cuando lo típico que uno le hace, ya aplauda, y uno le hace un ritmo, ya eso un niño de hasta 2, 3 años lo debería hacer bien, hacer más o menos el mismo ritmo que tú estás haciendo. Después hay una etapa que viene, y eso está muy relacionado con el cerebro más primitivo, estamos hablando tronco cerebral puente, ¿sí? Después hay una etapa siguiente que va más o menos entre los 3 y los 5 años en que tú le puedes decir a un niño que tenga cierta memoria y le puedes aplaudir y que haya un silencio y que él después aplaude a eso mismo y le puede Ujú, hacer ritmos un poquito más complejos, pero ahí entra la memoria. Y cuando entra la memoria, después de la imitación rítmica entra la memoria, estamos hablando, ya nos estamos extendiendo probablemente más tálamo, hipocampo y vamos subiendo en el grado de complejidad. Y después llega un punto donde el niño es capaz de percutir un ritmo sobre una melodía dada. Por ejemplo, le pones una canción de Shakira, ya que estamos en Colombia. No sé cómo está Shakira en Colombia, si está bien catalogada ahora. Bueno, Shakira. Le pones una canción y le dice al niño, aplaude sobre la canción. El niño puede aplaudir exactamente el mismo ritmo que lleva la canción o un ritmo parecido, pero que sí se inserta en la canción. Ya, esa es una habilidad ya más musical y que implica atención, porque el niño tiene que estar ujú, escuchando, probablemente mirando, escuchando, implica memoria e implica cierto razonamiento inconsciente. Y ahí estamos hablando de al menos zonas parietales, temporoparietales. Y el último grado de desarrollo con respecto al ritmo ocurre en edades más tardías, normalmente después de los 8 años, 8 a 12 años, que es el feedback visual. El feedback visual, el mejor ejemplo es el director de música, ¿sí? Tú estás tocando tu instrumento, pero tienes que mirar lo que dice el director. Y el director va a hacer un gesto, no va a hacer un ruido, va a hacer un gesto y tú a través de ese gesto vas a cambiar algo en tu interpretación. Puede que toques más rápido, que pares, que te detengas, que cambies, ¿cierto? Y eso ya es el estadio más avanzado del desarrollo del cerebro infantil y ocurre más o menos ya en la infancia, ¿cierto? 8 a 12 años. Obviamente hay excepciones, no estamos hablando aquí de Mozart, ¿ya? Pero aquí lo interesante, Betty y Pilar, es que uno incluso podría meter esas evaluaciones neuromusicales en una especie
de evaluación habitual que uno hiciera de los niños, así como uno evalúa el lenguaje, evalúa la marcha, la capacidad de esto, la capacidad de lenguaje. Podría meterlo, porque es algo bastante categórico. Ustedes pueden hacer la prueba con cualquier niño. Si le piden a un niño de 1 año que repita, es difícil que lo haga. Tiene que eso ocurrir entre los 2 y 3 años. Y ese niño de 2 y 3 años le dicen que percute una canción de Shakira, no lo va a poder hacer, no va a poder llevar. Y eso es súper interesante. Y el desarrollo va más o menos de la parte primitiva del cerebro hasta la parte más parietal y finalmente las áreas frontales que tienen que ver con atención. En ese orden de ideas, evidentemente si una persona, con todo lo que nos dices, aprende un instrumento desde muy pequeño, todas esas conexiones neuronales casi que se van a dar muy espontáneamente y evidentemente ese progreso o esa habilidad musical puede ser mucho mayor de una persona que aprende a interpretar cualquier instrumento o que tiene contacto con la música desde muy pequeño. Y para las personas, por ejemplo, que dicen, bueno, tengo la crisis de los 40, quiero aprender algo nuevo, quiero mejorar mi reserva cognitiva. ¿Qué nos dice la neurociencia de aprender este tipo de habilidades que son bastante densas desde el punto de vista de redes neuronales después de ciertos hitos de edad? ¿Qué nos dice la neurociencia de eso? Sí, efectivamente, bueno, no respondí toda la pregunta anterior, entonces la uno con esta. Efectivamente, claro, una persona que tiene entrenamiento musical está muy, muy estudiado, eso también ya nadie tiene duda, desarrolla zonas físicas del cerebro mayores, por ejemplo, una zona que se llama el plano temporal o zonas relacionadas con el área más cercana al área de Wernicke, por ejemplo, el giro Ujú. temporal en los músicos está mucho más desarrollado en términos de masa, está mucho más desarrollado, está mucho más activo frente a cualquier percepción auditiva, es mucho más sensible, es mucho más rápido en responder. Eso está súper claro. Y todos los circuitos relacionados con la coordinación cerebelosa están muy desarrollados, ¿ya? Probablemente también en algún grado de la memoria. Y la última evidencia que leí al respecto, que hace muy poco, hace un mes, eh, los músicos tienen mucho más facilidad de lenguaje que los no músicos, de lenguaje hablado, me refiero Ujú. palabras, ¿sí? Tienen mucho mejor fluencia del lenguaje, normalmente, ¿ya? Entonces, en ese sentido también se podría ocupar esta música como terapia para personas que tienen limitación del lenguaje, limitación de la marcha, coordinación, etcétera. Con respecto a la pregunta, Pilar, de las edades, claro, aquí el problema es el aprendizaje en términos generales sea, hasta qué edad tú puedes aprender. Y yo creo que ese es uno de los estímulos más grandes del cerebro para mantenerse sano, es el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje de cualquier cosa es útil en ese sentido. Y la música tiene esta cosa que ocupa muchos recursos, como es esto, son neuronas muy densas, ocupa mucho recurso cerebral. Yo alentaría a la mayoría de las personas bueno, mi papá tiene 72, se puso a estudiar saxofón a los 68, 69 años. Eh, ahí tiene un ejemplo de ¿Y perseverancia. cómo le fue? ¿Cómo le fue estudiando? Le fue bien, sigue estudiando, le fue bien. ¿Sabes lo que yo creo que es crítico un poco para que se te dé fácil o no estudiar música? Es lo que se llama el oído musical, ¿sí? Ujú. O sea, si logras cantar una canción más o menos afinado, significa que tienes dedos para el piano. Y eso los músicos lo saben perfectamente, porque cuando tú vas a entrar al conservatorio a estudiar música, un instrumento, composición, lo que sea, la prueba que te van a hacer son estas pruebas rítmicas que te digo yo, de feedback visual, y una prueba auditiva donde básicamente hay que saber si tú le achuntas al tono o no. O sea, le apuntas al tono, cantas afinado o no cantas afinado. Porque el camino de una persona que canta afinado es mucho más fácil que el del que no. Y probablemente eso también ocurra a una edad muy, muy pequeña, esto de afinarse o no afinarse. Mi abuela, por ejemplo, nunca se afinó, cantaba súper desafinado. Entonces probablemente le iba a costar mucho más. Y yo creo que eso yo lo he visto y nunca he visto algo distinto que ese paradigma. Siempre Ok. funciona así. Desde el punto de vista, los músicos lo tienen claro hace 2000 años. Eloy, sé que has trabajado con el tema de la neuroplasticidad. Quisiera que nos definieras qué es la neuroplasticidad, cómo la ves, desde qué perspectivas.
y si realmente la música puede generar neuroplasticidad, porque, a ver, se pregunta uno mucho si la música sirve, digamos, mejorar el tema del aprendizaje en pacientes que sufren trauma craneoencefálico o que quedan con secuelas, si la música puede ayudar a mejorar esas conexiones que se perdieron o que se alteraron. Hay muchos temas, digamos, de los niños que tienen autismo, si la música puede contribuir a mejorar ciertas relaciones. Entonces, yo sé que es una pregunta muy larga, pero es empezar a mirar cómo se construye la neuroplasticidad a través de la música y cómo podría ayudar, digamos, en esos escenarios y cuál es tu experiencia con ese tema. Claro, efectivamente, si definiéramos la neuroplasticidad como la capacidad del cerebro de cambiar frente principalmente a un estímulo o un aprendizaje recurrente, hay bastante esperanza en eso, ¿cierto? O sea, y si uno define la neuroplasticidad como eso, podría siempre mejorar o cambiar lo que ya está o lo que fue dañado, ¿sí? Pero quisiera hablar tal vez de lo que hay evidencia, ¿sí? De lo que hay evidencia y ahí entramos un poco a los paradigmas de estudio de esto de la música y el cerebro, pero de lo que tenemos evidencia es que en pacientes una buena evidencia en pacientes con traumatismo encefalocraneal. Por ejemplo, se han hecho estudios randomizados con grupos bastante coherentes entre ellos, donde, donde no se ha ocupado la música en términos pasivos, se ha ocupado la música en términos activos. O sea, a esos pacientes se les ha enseñado a tocar piano o se les ha intentado enseñar a tocar piano. Obviamente no a llegar a un nivel de concierto ni nada, pero aprender la digitación, acordes, un par de canciones. Y esos pacientes tienden a mejorar mucho más que los pacientes que no están sometidos a ese paradigma de aprendizaje. ¿Ya? Donde hay también mucha evidencia es en pacientes que tienen, por ejemplo, Parkinson o trastornos del movimiento, donde lo que se hace nuevamente no es una escucha pasiva de la música, sino que es un aprendizaje a través de la música. ¿Y qué aprendizaje? El aprendizaje del ritmo, ¿sí? Percusiones, Ujú, caminar. ¿Se acuerdan de eso que en neurología que lo hacen caminar por el paso de cebra y Ujú. supuestamente mejorar la marcha? Bueno, esto es lo mismo, pero con un ritmo auditivo. Con un clic auditivo, caminar se puede reforzar con un feedback visual, que sería esto de caminar en el paso de cebra, y ponerle una canción que lleve un paso y que nos diga a qué velocidad tenemos que caminar. Eso hay evidencia, hay mejoría de la marcha y en general, además, los pacientes notan mucho bienestar con eso, o sea, se sienten bien y ahí a lo mejor hay que investigar un poco más porque en lo que no estamos muy seguros todavía es cuánto tiempo tienen que durar esas intervenciones. Yo creo que si uno parte con un paradigma de aprendizaje, tiene que seguir hasta el final. O sea, sigue por las tuyas después estudiando piano en tu casa, sigue por las tuyas caminando así en las baldosas, pero con ritmo y esas cosas son las que funcionan. ¿Ya? Donde hay mucha evidencia, y lo pueden buscar en la página de la Clínica Mayo, es en demencia de Alzheimer, pero no como un paradigma de cambio. Ahí Betty, hay que tener cuidado, no es como, como que la música te vaya a generar un cambio, una mejoría o una reconexión de las neuronas en el Alzheimer, sino que ahí habla mucho del concepto de bienestar. No sé si vieron Coco, la Sí. película Coco. ujú. Bueno, ahí está puesto, po. Ahí está Coco cuando le toca a la abuelita y la abuelita se despierta Ujú. y de su Alzheimer, por así decirlo, se despierta de su Alzheimer y se acuerda de cosas y le dice, mira, esto. Ya, eso yo lo he visto muchas veces en pacientes, lo hemos hecho con pacientes y los pacientes tienen momentos de conexión y momentos de bienestar que son importantes para ellos y para la familia. Y a veces logran reconocer familiares que no habían reconocido, entonces hay situaciones muy emocionantes y emocionales ahí en el momento y parecen ser instantes, donde el cerebro cambia producto de este influjo, esta tormenta de redes que se activan del cerebro la escucha de música. Ahora, en esos casos tiene que ser una música específica normalmente corresponde a la biografía del paciente. Si yo Ujú. estoy en Chile, tal vez si me ponen una canción de cuando yo era joven, qué sé yo, de los Jaivas, de los prisioneros, ahí, ¿te fijas?
o si están en Colombia y te ponen una canción de Carlos Vives, no sé, eh, de Alejandro Durán, no sé, me Eso acuerdo de los más antiguos. evoca No sé si estoy recuerdos. bien. Sí, sí. Y, Somos y más claro, rockeritas, pero sí, o ya, claro, de Aterciopelado, no sé, aterciopelados. eso puede ser, ya. Quería Claro, preguntarte algo. ahí tiene efecto, la música va a tener un efecto en ti porque hay una cosa de atención y de memoria. Quería preguntarte algo, si es un mito o si es verdad que el hecho de hacer una práctica musical puede de cierta manera incrementar el performance cognitivo, las habilidades cognitivas, evidentemente las físicas de coordinación y motricidad fina, creo que no hay duda y todas esas conexiones entre ambos hemisferios, el cuerpo calloso, pero ¿qué tan de cierto es que practicar un instrumento puede ayudarnos a mejorar nuestras habilidades cognitivas? Claro, ahí yo separaría en dos cosas. ¿Se acuerdan del efecto Mozart? Ujú, Ya, bueno, el efecto Mozart, de partida desde el punto de vista de la música, desde los músicos, está completamente, o sea, completamente fuera de moda, ¿sí? Porque ahí el problema es el paradigma del paradigma de quién es, qué música es la que hacía Mozart, ¿ya? Y desde el ujú, punto de vista científico también, o sea, básicamente el efecto Mozart básicamente es un efecto un poco aleatorio con respecto a la parte cognitiva. Yo sé que hayan habido reestudios y cosas así, pero no hay ninguna evidencia fuerte. Pero sí, como dices tú, Pilar, en lo que cambia es cuando tú aprendes música, a cantar, aprendes a tocar un instrumento, ahí sí hay mejoría de las habilidades cognitivas en lenguaje, en memoria, y hay muchos componentes que no los podemos dicotomizar, porque nosotros aquí lo que estamos tratando de hacer es hacer un paradigma reduccionista, ¿no es cierto? Reducir el fenómeno a su mínima expresión para ver si hay un cambio o no. Pero en lo que la música también es crucial en el desarrollo de los niños y los adolescentes es la parte socioemocional. ujú. La parte socioemocional, o sea, un adolescente un niño que toca un instrumento, tiene tiene todo un espacio ahí que no tienen otros niños. De partida, o sea, si lo hablamos del punto de vista fama o qué sé yo, subirte en un escenario y que todos te miren y te aplaudan, eso ya cambia, es como 2000 likes así al mismo tiempo, Claro. equivalente ¿ya? Entonces esa parte socioemocional no la podemos dicotomizar, existe y pasa y tiene un efecto que probablemente cambia el rumbo de tu vida. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, la música como una actividad social también cambia. Y con respecto a la otra cosa cognitiva, mira, de lo que me acuerdo puntualmente en memoria está esto de los despertares, no específicamente mucho en memoria, sí en habilidades musicales, tonotópicas, de ritmo, sí, hay cambios, y, am, y en habilidades de lenguaje, de capacidad de lenguaje, fluencia en lenguaje, cantidad de palabras, eso está estudiado. Yo En eso quería que... que nos contaras, perdón, como el tema de la neuroplasticidad, que yo ahorita que estaba investigando te comenté que había visto algo que tú habías hecho con el tema de la neuroplasticidad, que fue algo en vivo, y dijimos que lo íbamos a comentar acá. Entonces, aprovechando para no perder a unir estos dos conceptos, quiero que nos cuentes bien qué fue lo que hiciste con la música y qué fue lo que pasó ahí en ese concierto Ah, para perfecto. nosotros tener esa parte como Sí, más clara. esa pieza se llama Aplicia. No sé si se acuerdan de neurociencia. Aplicia es un caracol marino donde Eric Kandel, que es premio Nobel por descubrir los fundamentos de la LTP, ¿sí? Ujú, De la Long Time Potentiation. Eh, Él estudió las bases moleculares de la memoria en ese animal, porque tiene un sistema neurológico acotado de 50 y tantas neuronas, qué sé yo, con neuronas grandes que se pueden intervenir, estudiar, medir potenciales, sacarla al microscopio, mirarla. Entonces, entonces yo le puse aplicia a esas piezas que se ven en esos conciertos que se pueden ver en YouTube, porque aplicia lo que yo hice en aplicia fue ocupar un paradigma de justamente de la neuroplasticidad para componer. Y me explico. Normalmente en la composición, ya estoy hablando de música, hay lo que se llaman las formas musicales. Las formas, por ejemplo,
Una sonata es una forma musical, una estructura donde el compositor presenta una melodía, después hay un desarrollo de esta melodía y hay una reexposición y aparece la melodía de nuevo. Entonces la sonata tiene tres partes y es una forma, es un marco donde tú compones y tú metes tus ideas musicales, ¿ya? Hay otras formas como el rondó, esa es otra forma musical donde hay una reiteración de una parte y se repite y reaparece en varias partes de la obra y así. Y esas son formas compositivas y eso es crucial. Ahí esa es una de las partes del arte de la composición que uno tiene que aprender. Cuando uno escucha una canción clásica de pop, eso también tiene una forma, es un formato canción donde hay una parte A, una parte B, qué sé yo. Entonces yo lo que quise hacer en Aplicia fue proponer una forma, una de estas formas de composición basado en la neuroplasticidad y ocupé específicamente una parte de este fenómeno que describió en Laplice que se llama sensibilización, sensitization, donde hay un pareo de estímulos, ¿no es cierto? Hay un estímulo nociceptivo al animalito, más un estímulo táctil habitual, y esos estímulos, si se dan en el tiempo, en forma simultánea, hacen que el animal cada vez vaya teniendo mayor respuesta, mayor respuesta, mayor respuesta, y cuando tú ya retiras el estímulo nociceptivo, el animal mantiene una memoria de alta respuesta frente a un estímulo que para él es normal, ¿sí? Básicamente es una memoria, el animal ha generado una memoria. Y eso lo traspasé a la partitura, ¿ya? Y Ujú, entonces no es muy algo muy desde el punto de vista de la inspiración, es más bien algo pragmático, ¿sí? Hay un ensayo ahí de laboratorio donde hay un gráfico que tiene tiempos, tiene intensidades de estímulos, tiene repetición, cuántas veces entreno a este animalito para que llegue a agarrar esta respuesta, cuánto tiempo dura esa respuesta hasta que se extingue y vuelva a su respuesta normal. Eso es básicamente Applied Sensitization y es un cuarteto de cuerda. Hay dos versiones. Hay una que sigue una partitura estándar, ¿sí? Es un cuarteto de cuerdas clásico donde está todo este proceso y uno lo puede escuchar. Y hay otra versión que es un cuarteto de improvisación libre, donde cada músico es una neurona, básicamente, y tocan en improvisación libre, que es una forma bastante moderna de hacer música, bajo ciertas reglas. Entonces yo le digo, mira, tú eres una neurona que vas a escuchar a esta neurona, pero la de allá no la vas a escuchar. Y cuando escuches a esta, tienes que responder cuando esta otra haga algo. Por ejemplo, si esta otra toca, qué sé yo, toca una nota, un do sostenido, tu respuesta va a ser un sol sostenido, ¿sí? Tocan bajo ciertas reglas. ¿Y qué es lo que busco con eso yo? Que se arme una especie de ecosistema neuronal de repetición, haciendo que cada músico sea una neurona y bueno, lo que sale de eso debiese escucharse algo parecido a las reglas que uno establece en un circuito neuronal de sensibilización o de extinción, qué sé yo, podrías diseñar hasta una crisis epiléptica ahí si tuvieras varios músicos, ¿ya? Esa es mi propuesta, o sea, llevar la neuroplasticidad como insumo para la composición, pero desde un punto de vista más pragmático. Sobre eso después ya desarrollar toda la parte más estética y que suene bonito, digamos. ¿Mm? Qué interesante eso, porque eso sí realmente une la neurociencia básica con con lo que estudiaste. Qué lindo. Yo quería hacer una pregunta que más de nosotras es de nuestra comunidad y es si hay cierto efecto negativo de algunos tipos de música. Muchos de los que oyen este podcast que quieren enterarse cómo funciona el cerebro son padres y dicen, mire, de golpe creo que el reggaetón es una música que puede tener un efecto negativo o en nuestra época, por ejemplo, escuchar heavy metal era algo que nuestros padres Black percibían como Sabbath. algo negativo para el comportamiento, para el aprendizaje, pero quisiera saber que si ya hay algo que la neurociencia nos diga de eso o si sigue siendo simplemente algo que nos parece a los papás que no es bueno. Qué interesante pregunta, porque la verdad es que yo no me la hacía hace muchos años. Se voy a tener que pensarlo un poco. Pero justamente esta semana estaba pensando con respecto al reggaetón. ¿Por qué el reggaetón es tan exitoso? Sí. Y es por lo que hablábamos al principio. Porque básicamente desde un niño muy pequeño, como el ritmo es muy marcado, en el reggaetón lo básico es el ritmo, ¿cierto? El ritmo Ujú. muy marcado, muy predecible. No en el sentido peyorativo, ¿ah?
pero es muy predecible. Claro, efectivamente, cualquier niño con cierto nivel de desarrollo puede seguir el ritmo, puede bailarlo, puede repetirlo, puede cantar encima. Yo creo que ahí está un poco la gracia del reggaetón, porque es tan ubicuo. Entonces, en ese sentido, no podría ser negativo, más bien responde a una realidad neurológica, una realidad del desarrollo cerebral, sea, una capacidad, la capacidad que tiene cualquier cerebro de seguir ese ritmo. Y lo digo nuevamente, no siendo peyorativo, ¿ya? Y con respecto si a una música es mala o no, bueno, ahí yo creo que entra el componente social, Pilar. Ujú. O sea, claro, es más importante con quién, las juntas, digamos. Sí, 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 ¿De sí. dónde viene la música? ¿De dónde la va a escuchar? ¿Qué sé yo? Si se juntan a consumir alguna cosa mientras escuchan la música. Yo creo que esa es claramente la parte más mala. Mira, yo tengo profesores que se dedican a hacer música heavy metal y música docta al mismo tiempo, y todo eso convive dentro de la cabeza de un músico. Yo creo que dentro de la cabeza de uno no hay límites con respecto a qué tipo de música podría ser mala o buena. Los sonidos no son ni buenos ni malos. No sé si ustedes se acuerdan, durante más o menos desde la Edad Media hasta ya entrado el Renacimiento, había una cosa que se llamaba el diablo en la música. El diablo en la música. El diablo en la música es un acorde, ¿sí? Es un acorde que es el acorde disminuido, que es un acorde que está en cualquier escala diatónica occidental normal, pero era omitido de la música, o sea, no se usaba para componer, no se usaba para tocar, estaba prohibido por la iglesia, porque era un acorde muy disonante, ¿no? Entonces, en la época más de la Edad Media y el Renacimiento se componía principalmente con música consonante, que se llaman intervalos consonantes, o sea, un do con un sol, un do con un fa, un do con un la. Ahí por ahí andaba la música dando vueltas, en esos tonos. Y de repente si aparecía un si, un re y un fa natural en una escala de do, esa cuestión no se podía hacer, porque era el diablo en la música y básicamente era un acorde disonante. Yo no Ujú, tengo tan claro de dónde viene eso, probablemente viene de un paradigma medio matemático, ¿sí? Pero ahí hay un antecedente importante, que también esa como cosa negativa de la música, también ujú. en una época vino desde la misma música, desde los mismos músicos. Claro, Entonces desde ahora la cultura probablemente, musical. exactamente, y ahora está más o menos, si es que hay alguna creencia todavía de que la música puede ser mala, es como, creo que viene al revés, desde la parte más social. Yo Perfecto. te quería hacer una pregunta en relación ahora que estamos hablando de los ruidos o de los sonidos. En este momento, en tu práctica actual de neurólogo y de pronto viendo pacientes con eventos cerebrovasculares o en el día a día, ¿hay alguna receta que tú digas, bueno, yo le voy a recetar a esta señora algo musical? Por ejemplo, digo, bueno, ya sabemos que hay algunos sonidos que los usan para mejorar el tinnitus, el ruido blanco, algunos sonidos para estar más tranquilos, los sonidos para dormir. Hay una controversia grande con los sonidos binaurales. Ujú, A mí personalmente, cuando a mí me dijeron, bueno, empecé a leer sobre los sonidos binaurales y los empecé a escuchar, a mí me ponen mal. O sea, yo empiezo a escuchar y yo me empiezo a desesperar y no siento ninguna mejoría. Después vi que había como una controversia. Entonces, quería preguntarse si en tu práctica diaria ya tienes esa tendencia de pronto a decir, yo voy a empezar a recetar la música, no solo a escucharla o que la aprendan, o si has encontrado algo que tú digas, sí, yo creo que esto puede servirle a un paciente, a un niño, en la práctica del día a día, pues como hablar de musicoterapia, básicamente, y si la aplica. Sí, 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 exactamente. Mira, básicamente yo tengo tres tipos de indicación. Uno, para los que ya son músicos o que fueron músicos en algún momento, yo esos los mando a reaprender el instrumento de nuevo. O sea, señora, usted dejó el piano a los 15 años, vuelva a tocar. Lo primero que les digo. O sea, usted dejó de tocar guitarra a los 20, vuelva a tocar guitarra, vuelva a cantar, vuelva a ir a la iglesia donde tocaba guitarra, qué sé yo. ¿Ya? Eso es lo primero que hago. Después tengo otro segundo grupo de pacientes, justamente con los tinnitus, que lo vemos en conjunto con un par de otorrinos por ahí.
que finalmente lo que llegamos a hacer es un poco a distraer al cerebro Ujú. con música o con ruido, qué sé yo, ruido blanco, ¿ya? O con música. Y hay un tercer grupo que es justamente una investigación que estamos haciendo en curso con unos artistas. Estoy trabajando con unos artistas y estamos investigando el efecto de un tono puro, que es un tono de 512 Hz que viene como, no lo tengo acá, pero viene como en una especie de silbato. Es un silbato muy chiquitito. Tú lo soplas y suena un tono puro, ¿ya? Y hay toda una cosa un poco más, qué sé yo, tal vez de terapia alternativa con respecto a eso, de que ese es un tono como de la vibración universal y que si la gente se tranquiliza, pero estamos investigando lo que pasa en el cerebro. Y esos pacientes los estamos sometiendo a un examen que está basado en electroencefalograma, que nos entrega básicamente oscilaciones de los ritmos del cerebro en tiempo real, ¿ya? Es un electroencefalograma cualitativo que con inteligencia artificial nos entrega lo que está pasando en el cerebro en el momento. Entonces, ponemos a estos pacientes antes de tocar eso y durante están tocando eso y hemos visto los cambios y esto es súper simple. ¿Por qué lo hice así? Porque a mí me interesa nuevamente reducir el fenómeno a su mínima expresión, a ver qué pasa con un tono. Un tono no es música, es un tono nomás, ¿ya? Y lo que hemos visto que efectivamente pacientes que llegan con zonas del cerebro hiperactivas, hipoactivas, algunos con cierta patología, otros normales, después que están, o mientras están tocando este tono, esos se empieza a homogenizar, empieza las zonas hiperactivas a ponerse hipoactivas, las hipoactivas se activan un poco más y el cerebro finalmente queda como una especie como de sábana, así como un reset, como Ujú. que quedaron reseteados, ¿ya? Y yo no sé la verdad si será por el tono, por la experiencia, bueno, estamos limpiando esas partes, pero probablemente se llega a una especie, como dices tú, Beatriz, Betty, de receta. Se podría llegar. Si uno lograra establecer que ese tono es la que hace la diferencia versus escuchar una música que es más complejo. La música tiene un componente emocional, entonces hay que tener cierto cuidado con indicarla, digamos. ¿Mm? No sé Súper. si respondo ahí la pregunta un poco con eso. Sí, claro, estoy como pensando en lo que nos dijiste, me parece muy interesante ese tema de que un tono pueda homogeneizar una actividad cerebral o que pueda mejorar. Habría que mirar qué parámetros quieren ustedes encontrar ahí, o sea, la búsqueda para solucionar algo o simplemente como para estudiarlo y ver qué es lo que pasa. Me pareció muy interesante ese tema, de verdad. Sí, sí, Qué ahí por chévere ahora eso. estamos viendo lo del bienestar, en ese sentido el bienestar. O sea, el paciente se van bien, le hacemos una encuesta, qué sé yo, de, de ansiedad, depresión, eso, qué sé yo, y vemos lo que está pasando en el cerebro en esos momentos, lo estamos viendo en términos de, de ritmos, teta, delta, alfa, lo típico de un electroencefalograma, pero con una tecnología mucho más avanzada que los electros tradicionales. Lili, Qué chévere. ibas a preguntar algo. Sí, iba a decir algo. Se le vienen muchas cosas y muchas ideas, ¿no? Porque usualmente cuando uno ve pues estas enfermedades que vemos nosotros, que muchas veces dejan tan limitados a los pacientes, sí sería interesante como, y lo que estabas diciendo, como poder uno estandarizar, ¿no? Como decir cierta música a cierta frecuencia o ciertos tonos que de pronto de acuerdo a a las vías que estén dañadas podría uno recomendar este tipo de prácticas. Yo creo que en algún momento se tendría que llegar como a esa idea, ¿no? Como eso sería como el ideal de realmente evaluar objetivamente cómo es la musicoterapia y cómo impacta el cerebro. Yo quería preguntarte, porque para nosotros, digamos que leemos los artículos, posiblemente entendamos cómo es, pero cómo se hace el estudio como tal para que las personas que nos ven, que nos oyen, puedan entender cómo se analiza la música en el cerebro, cómo se utiliza, qué técnicas se utilizan, cómo es esto, cómo sabemos qué se activa y qué no se activa. Sí, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Porque eso es el punto, o sea, es lo fundamental para cuando uno lee un paper de música y cerebro. Ahí hay hay un Ujú. problema muy grave. Lamentablemente,
hay muchos músicos que no tienen conocimiento de ciencia como para llevar a cabo una investigación, y lo más terrible, que hay muchos médicos que son muy malos músicos, o en realidad mm, saben tocar un instrumento y conocen algo del cerebro, pero no conocen la parte densa de la música, ¿sí? Y hay un problema muy, muy crucial. Así como hablamos delante del efecto Mozart, la mayoría de los estudios de música están hechos con paradigmas musicales de la música que se llama clásico romántica, que es la música tonal. Entiéndase Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, siglo XIX, principios del siglo XX, pero no de antes ni de después. Y si es que es de después, meten música pop, rock, pero básicamente sigue el mismo paradigma clásico romántico, ¿sí? O sea, aquí no se está estudiando música atonal, no se está estudiando música contemporánea, ni música muy moderna, ¿ya? Es la música más, como más común, por así decirlo, en Occidente, la que se estudia para estas cosas de ciencia. Y ahí tenemos un Ujú. problema grave, grave, porque si no tendríamos que decir que lo otro no es música. ¿Sí? Y aquí y eso es una cuestión muy interesante de abordar en casi todo. Si uno dijera, voy a sacar los papers que solamente hablan de música tonal, tendrías que sacar el 95% de los papers que andan dando vuelta y que están publicados en grandes revistas. Entonces, más bien lo que debería decir de esos trabajos no es que la música genere tal o cual cosa en el cerebro, sino que este tipo de música occidental, clásico, romántica, tonal, provoca esto. Ya. Dicho eso, las técnicas que más se utilizan son técnicas funcionales, ¿sí? Resonancia funcional magnética, que tiene una gran ventaja, que te indica una topografía bastante específica de lo que está pasando, una red neuronal que se activa o una red neuronal que se hipoactiva, ¿ya? La desventaja de eso, y es una gran desventaja, es que no es exactamente online. O sea, no responde a un cambio musical inmediato. La música es algo dinámico, extraordinariamente rápido, y esta técnica es un poquito lenta, tiene cierto delay, cierto lag en mostrarte las activaciones, las hipoactivaciones. Esa sería la primera crítica, pero tiene la ventaja de la topografía. Las otras técnicas que se han ocupado mucho son los electroencefalogramas. Los electroencefalogramas tradicionales muestran eh, cambios en los ritmos de sincronización neuronal y no mucho más que eso. Probablemente tenga más relevancia en patología, ¿sí? En patología, porque ahí podemos ver cambios, y la ventaja es que es poco específico, pero es muy sensible porque estamos escuchando la música y el cerebro cambia a más o menos a la misma velocidad que uno escucha la música. Y técnicas más modernas son, por ejemplo, el que estamos ocupando ahora con estos artistas, son electroencefalogramas cualitativos con inteligencia artificial, que básicamente no te dice si hay una patología o una anomalía, sino que te dice, mira, en esta parte del cerebro está pasando algo que en el común de la gente no pasa. ¿Sí? O Ujú. sea, ¿cuántas desviaciones estándar me voy de lo normal? 1,5 desviaciones, 2,5 desviaciones, y con eso tengo una zona más activada o menos activada. Y además se usa la otra tecnología que es basada en conectoma, o sea, Ujú. la conexión normal que tiene el temporal derecho con el frontal izquierdo debiera tener tantas desviaciones estándar respecto a lo normal. Y en este caso, cuando estamos sometiendo al paciente a algo, a una escucha musical o qué sé yo, está conectoma cambió, entonces ya tiene una diferencia de desviaciones estándar distinto a lo normal. Gran ventaja de esa técnica es que te da topografía, así como una resonancia funcional, y te da esta cosa online, de saber lo que está pasando en el momento. Esas son las técnicas más utilizadas. Pero yo siempre le digo a mis alumnos, si quieren hacer investigación en música, hay muchísimas cosas que se pueden hacer muy simples. O sea, ya con un saturómetro que te da el pulso, la saturación, podía hacer un montón de cosas, estudiar bien cuál es el efecto de los tonos puros, los tonos combinados, qué sé yo, esta música, esta otra música, y es cosa de juntar gente, armar bien los grupos y establecer metodologías de buena
de buena calidad. Y está el otro ámbito de la investigación musical, que es toda la parte psicológica, que es súper valiosa. O sea, el estudio psicológico, neuropsicológico del área de la música, es una tierra completamente inexplorada desde la neurología. Más sí Ujú. ha sido muy explorada desde la psicología. Hay muchas escuelas de musicoterapia en base a la psicología y la música. Eso es básicamente lo que se ocupa para estudiar el cerebro. No recuerdo haber visto estudios biópsicos ni anatomopatológicos, no recuerdo haber visto eso. Mm. Yo, Hay otra te- pregunta que también nos dejaron allí que quisiera saber qué nos dice la neurociencia desde lo que tú has estudiado y es que no sabemos si es mito o realidad, si sirve estudiar con música y con cierto tipo de música. Esto se ha venido promoviendo como últimamente de que ciertos sonidos o ciertas frecuencias pueden aumentar como esa capacidad de atención o memoria, mientras que hay otras personas que dicen que no, que definitivamente esto es un secuestrador de atención y que lo más recomendable es tener cero distracciones a la hora de tener un aprendizaje en un área específica y que necesite una concentración profunda. ¿Qué nos dice la neurociencia acerca Sí, de esto, de lo que yo, has revisado? sí, yo lo que he revisado es que justamente es confundente. Es confundente, no hay una receta para eso. Es más como lo que decía Betty. O sea, si me gusta y anda bien, funciona y dale para adelante, y si no, no. Y si no, no. Yo personalmente, cuando voy a estudiar algo muy liviano, desde el punto de vista de profundidad, pongo música. Pero cuando me quiero concentrar y hacer cosas, crear algo nuevo, saco todos los estímulos musicales. Incluso sabiendo que dentro de mi cabeza siempre hay música dando vueltas, eso es aparte. Eh, y la literatura hasta el momento dice eso, no hay De una una clara postura. tendencia, no. Yo creo que finalmente es muy cualitativo, es muy individual, muy individual. yo te Sí, quería preguntar algo, o sea, se me ocurrió ahora simplemente ahora con el tema de que dijiste lo de la composición. Voy a hacer una pregunta que no sé si tiene mucho sentido, pero cuando uno le sabe el tema de Beethoven y su sordera y todo lo que pudo componer, quiero saber si desde el punto de la música, ustedes como músicos entendieron qué fue lo que pudo hacer Beethoven o si era una genialidad para poder componer piezas que fueran, que se escuchan, que tienen una coherencia y en teoría no podía escuchar. Y aunado a eso, quería saber si tienen estudios de personas que de pronto nacen con sordera, pero que digamos que se puede manipular con audífonos y si hay cambios en esos pacientes en relación a la percepción o cambios a nivel cerebral, o como diría uno, definitivamente si las personas que están sordas y no escuchan absolutamente nada o en su mente pueden tener algo del tema del ritmo, del tono. Muchas preguntas sí, ahí, pero está se me bien. vino a la mente ese tema. Parto del final. Bueno, efectivamente, la tonotopía, que es el orden de los tonos en la vía auditiva, que se da desde el nervio auditivo hasta llegar a la corteza auditiva, o sea, hay un orden de los tonos, tonos graves, medios, medios bajos, o sea, perdón, graves, medios, medios altos y agudos. En el nervio puede estar así, después se va torciendo, pero siempre sigue el mismo orden hasta llegar a la corteza y tú la representas. Y si tú la estimulas con un electrodo, los neurocirujanos saben perfectamente cómo estimular un tinnitus, generar un tinnitus, porque hay tonotopía. Y en las personas que tienen problemas de audición congénito, eso está súper estudiado. Efectivamente, hay un cambio en toda la vía tonotópica después de que se pone un audífono. La vía empieza a crecer, empieza a desarrollarse y logran cierto grado o sea, logran tonotopía y logran cierto grado de coherencia musical entre los tonos. Eso también está estudiado. Debe haber, yo aquí, no sé, voy a buscar en YouTube hoy día más tarde, debe haber gente con problemas de audición que compone, debe haber, con seguridad debe haber. Y sería interesante escuchar esa música, a ver cómo lo logran hacer. Y para vincularlo un poco con lo de Beethoven. Claro, lo más interesante, bueno, primero hay que decir que Beethoven es Beethoven, pero eso que hizo Beethoven es propio de alguien que estudió música, porque, eh, porque tú después ya no necesitas escuchar los instrumentos para saber cómo más o menos va a sonar la cosa.
no necesitas escuchar, o sea, en tu cabeza tú sabes qué nota es cada nota, ¿sí? Y ahí vamos a hablar del oído absoluto si quieren después. Y si tú te quedas sin oír, tú puedes perfectamente, si ya has desarrollado el arte de escribir la música, puedes escribir directamente de tu cabeza al papel y sin muchos errores. Por ejemplo, no sé si sabían que una de las cosas que siempre hablan los músicos, que Mozart escribía a la primera, escribía las partituras prácticamente sin errores, pum, 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 a la primera. Y Beethoven al revés, corregía y corregía y corregía y tenía borrones y borrones, y iba al piano y corregía, ¿ya? Son formas distintas de componer. Entonces, tal vez eso es lo que engrandece a Beethoven, o sea, teniendo esta costumbre de que él tenía que corregir mucho, hacer una sinfonía sordo, debe haber sido un estrés tremendo para la cabeza, ¿te fijas? Y básicamente fue una apuesta de que cómo iba a sonar. Ahora, volvemos a la técnica compositiva. Pues tú sabes que notas ordenadas de cierta forma van a sonar bien o van a sonar mal solamente mirando la partitura. Cuando tú ya sabes un poquito más de música, tú agarras una partitura, la miras y solo con mirarla más o menos sabes si va a sonar bien o mal, solo cómo está ordenado, la artesanía de cómo está escrita, los Ujú. símbolos, cómo están. Entonces ahí va la parte técnica. Y con respecto al oído absoluto, bueno, ahí hay una controversia que nuevamente tiene que ver con este paradigma confuso entre la gente que cree saber música y que de verdad no sabe mucho, pero el oído absoluto básicamente no existe. Tiene que haber una referencia. En algún momento tú tienes que haber sabido que si yo golpeo, qué sé yo, a ver qué tengo aquí en la mano. Si yo Explícanos qué es golpeo. el oído absoluto para las personas que nos están Ah, escuchando, sí, porque el puede oído que no. absoluto es un concepto donde se dice que hay gente que es capaz de percibir qué nota musical es cualquier sonido. O sea, yo le pego a esto, no sé, a la linterna, le pego y suena, yo debería saber que eso es, qué sé yo, un fa. ¿Sí? Un fa del piano, ¿sí? Ujú. Eso es el oído absoluto. Entonces, hay mucha gente que dice, no, tiene oído absoluto porque le tocan una nota en un violín y la sabe, la flauta la sabe, y siempre y nunca se equivocan, ¿ya? Pero para desarrollar eso, tiene que haber habido en algún momento una referencia. O sea, él tiene que haber sabido lo que era un do, un fa, un mi, qué sé yo, un si, tiene que haberlo escuchado. Y como eso se reproduce de instrumento en instrumento, porque, por ejemplo, un la es 440 Hz. Cada vez que su oído escuche 440 Hz, tiene que decir que es un la. Si la persona se entrena mucho, no se va a equivocar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, creo yo, o sea, a qué creo yo lo que se refiere la gente cuando hablan de oído absoluto? Es que hay gente que tiene mucha facilidad para hacer eso, ¿sí? Tiene mucha facilidad de oído, se entrena muy rápido y a lo mejor la persona ni siquiera se dio cuenta cuando se entrenó así. Pero yo que partí más viejo estudiando música formal, yo cuando me hacían un dictado musical o qué sé yo, un solfeo, eh, tú más o menos sabes en qué nota es por los intervalos que tiene y si se parece a una nota de una canción que tú te sabes de memoria y así vas haciendo referencia hasta llegar exactamente a la nota. Supuestamente una persona con oído absoluto llega a ese resultado inmediatamente, ¿sí? Pero más bien no es que salga de la nada ese conocimiento. Él en algún momento pasó por el mismo proceso que yo paso, pero que a mí me cuesta más. ¿Te fijas? O sea, son personas que tienen facilidades para, eh, para descifrar las frecuencias y traducirlas en notas. Entonces, entre comillas, es una condición probablemente neurológica, pero que tiene que ver, siempre tiene que ver pasar por un aprendizaje, aunque sea mínimo mínimo, o sea, no es una cosa espontánea, ¿sí? A eso voy. Entonces, estrictamente no existe el oído absoluto porque siempre tiene que haber una referencia, o sea, en términos de lenguaje, lo absoluto es lo puro y si no es lo relativo. Siempre Claro. nosotros tenemos un oído relativo porque es relativo a algo que ya sabemos, ¿sí? Sí, la memoria auditiva a largo plazo, digámoslo así. Es una memoria auditiva muy súper desarrollada y súper rápida y con capacidad de discriminar entre un ruido, cuál es la frecuencia central,
eso es lo que sería el oído absoluto en términos de lo que sabemos normalmente, pero claro, la gente del área de la ciencia y la neurología insiste con la cosa del oído absoluto, pero los músicos ya saben hace 200 años que esa cosa no es así, es gente muy buena, ¿sí? Ujú, Todo lo que quieran, muy entrenada, con altas capacidades, pero no es que vengan con una condición genética con las notas metidas dentro de la cabeza, así como los ujú, ángeles. Se suponía que los ángeles cantaban en ciertas tonalidades por ser ángeles, ¿sí? Habían todas unas creencias antiguas en el Renacimiento, en la Edad Media de eso, los ángeles cantaban en ciertas ujú. tonalidades, y habían todas unas creencias con respecto a eso. Pero no es así. Yo creo que es un tema demasiado interesante. Uno se pregunta muchas cosas que sé que no tienen como respuesta. Y como para ir ya entrando como en las últimas preguntas, si no sé si tienes hijos bueno, si tienes o no, pero si fueras a recomendar como, vuelvo a Pilar y yo siempre hacemos estas preguntas con el tema de la maternidad, pero entonces dice uno, la recomendación sería como casi que todos los niños deberían recibir como algún tema musical, de iniciación musical en la vida. O sea, si tú fueras a dirigir temas ahí, siempre meto los temas de salud pública, ¿qué peso le darías a la música en general y qué estrategias harías para que la música fuera para todos, pudiéramos participar? Pues desde chiquitos en los colegios, a veces hay colegios que tienen música, hay otros que sí, otros que no, otros que dicen para qué esa bobada, pero creo que nos han sido contando el tema del ritmo y todo eso. Entonces, ¿cuál sería también ahí tu receta musical que recomendarías? Sí, bueno, efectivamente, o sea, primera receta es que la educación musical debería ser obligatoria en los colegios, po. O sea, anda a decirle a los griegos algo distinto. Si los griegos era que era la matemática, la música y la filosofía, Ujú, ¿ya? Y también creo yo que también uno debería cuestionarse si estamos de acuerdo que la música es más o menos del ámbito de las humanidades, pero más bien la música se parece, creo yo, más a una práctica creativa en cosas relacionadas con prácticas manuales, auditivas y matemáticas, pero creo que es muy distinto que una escultura. O sea, creo que es muy distinto. Está mucho más cercano a la matemática o a la artesanía que a una escultura, ¿sí? Entonces, creo que las artes no deberían ir todas juntas, a eso voy, ¿sí? Creo que la música debería tener su espacio así, distinto que las artes visuales, ¿m? Porque ocupa otras cosas y las personalidades son distintas. Y con respecto a la formación, bueno, un niño ya desde los 4 o 5 años, no sé tu hijo, Betty, mi hijo tiene 10 años. 10 eh, también. Claro, 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 él empezó a cantar, o sea, cantaba y yo cuando me di cuenta que cantaba muy bien, me dediqué a enseñarle a cantar con él, no mucho más que eso, y de repente empezó a tocar guitarra y ahora toca guitarra a los 10 años. En cuanto a los instrumentos, creo que siempre es bueno que partan con algo percusivo, que toquen algo, toquen un tamborcito, algo que hagan todas estas etapas rítmicas que vimos, la imitación, qué sé yo, tocar encima de una canción, tocar en ujú. grupo. Y en términos de instrumentos, yo me iría por los instrumentos que son menos frustrantes desde el punto de vista motor, que es el piano. Porque la guitarra es súper frustrante porque hay fuerza y dedos y duelen los dedos, ¿sí? Salen El violín, ampollas. el violín también un poquito, ¿sí? Pero el piano no. El piano tiene esa ventaja y el piano te da una capacidad de entender la música de forma súper profunda. Creo que es un súper buen instrumento para partir y los instrumentos de viento también son en general recomendados para los niños pequeños. Por eso hay flauta siempre en los colegios o no sé qué le llamamos metalófono, el xilófono, que se le Ujú, pega unas sí, plaquitas metálicas. sí, sí, sí. Son desde el punto de vista, creo yo, del proceder, son bien adecuados esos instrumentos. Marimba, ¿no? En Colombia hay marimba. Ujú, Sí, 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 el Ya, sí, es Pacífico, también. ajá. espectacular la marimba, un Sí. instrumento maravilloso para aprender. En Colombia, no sé, pues acordeón, muy pesado, pero Sí, podría ese ser, bueno, también la es parte del difícil, teclado Es pero muy es creo que es difícil, difícil. difícil. es Pero te cuento que difícil, mi hijo se queja de dolor con el piano. O sea, me dices que sí, tú no entiendes lo que es tener que abrir la mano
Ah, Ah, para sí. la, no sé, la octava, no sé, yo Es no que es sé de muy eso. chiquitito, la octava, es que cuando, Sí, eso, ese, ya, pero y, eso se maneja, en la enseñanza del niño se maneja lo de la octava, se le enseñan ciertas piezas para que no se octave tanto, y se sabe que la mano del niño de 12 años más o menos alcanza ya, empieza a tener capacidad de ajá. octava, que es tocar así, y si no, hay que hacer ejercicios con la mano, pero sí, todos los instrumentos tienen sus dificultades, Y y se queja también de cuando tocan, aquí tiene una organeta, pues que es un piano completo, pero no es el piano. Y cuando va al piano, que es más pesado, también se queja, obviamente, y dice que le duelen las manos y se frustra. O es sea que que, para un pianista cambiarse de instrumento es terrible. sí, sí. Porque el guitarrista tiene una ventaja, él va con su guitarra a todos lados y Ujú, Ujú. conoce la guitarra y sabe y la puede tocar. Pero si a ti te cambian de piano, como cuando vas a dar tú estudias en tu casa, te sabes la pieza perfecta y te llevan a hacer la prueba al conservatorio y te equivocas y no sabes nada y es por el cambio de instrumento. claro. Te voy a Sí, hacer una última pregunta, Eloy, que se me vino a la mente cuando dijiste lo que tu hijo estaba cantando. ¿Hay mucha diferencia entre cantar y, digamos, tocar un instrumento? O sea, las personas o hay un desarrollo diferente de diferentes estructuras, obviamente cuando yo estoy cantando que cuando yo estoy utilizando. Hay estudios de los que cantan y los que sí. interpretan. Sí, hay estudios en la parte de interpretación musical, es súper rico las redes, se extienden muy ampliamente hacia el cerebelo, hacia las zonas frontales, todo esto que hablamos. En la zona, el canto es mucho más específico de las zonas del habla y de la tonotopía, pero en realidad yo me refería a que yo incentivé a mi hijo en eso porque lo más crítico para aprender música es la ¿Sí? afinación. Entonces tú tienes que estar afinado para poder llegar a un nivel de músico más o menos bueno, ¿sí? Ujú, Porque tú podrías tocar un instrumento y no ser tan afinado para cantar, ¿eh? Piensa que el piano te da los tonos hechos. En cambio, en el violín tú tienes que construir el tono. Ujú. Por eso dicen que Sí. es tan difícil el violín, porque tienes que construir la nota, no está. Tienes que un poquito, ¿ya? Entonces cada instrumento tiene sus pros y sus contras. Y lo que yo siempre recomiendo es que ojalá, mira, ¿sabes qué es lo más importante de la música finalmente, creo yo, como aporte? Es que es una salida creativa, es una salida ujú, de creatividad. Y hay mucha creatividad en la interpretación. El intérprete tiene todo un mundo creativo y eso, pero ojalá que nosotros llegáramos a la música creativa, o sea, a componer nuestras propias músicas o a componer nuestras propias canciones, eh, porque eso no lo hablamos, pero eso es un paso también súper distinto. Hay grandes intérpretes que no son capaces de hacer ni una canción, no son capaces. Pero eso también se trabaja de chico, esa creatividad. Es como todo, es como si tú sabes, aprendiste el lenguaje castellano y lo hablas bien, pero a lo mejor nunca vas a poder escribir una novela, un cuento o algún pequeño poema. Creo que si se ocupa esa herramienta como un elemento creativo, es súper, ahí sí que ayuda mucho al desarrollo humano en general. Entonces, yo creo que iría por el desarrollo de la afinación, iría por un instrumento que diera ciertas facilidades como el piano, cierta amplitud de criterio como el piano o la flauta, tal vez el piano más, y iría por la parte creativa, por la parte creativa. Y para eso muchas veces hay que esperar años y lo que uno le entrega al niño son herramientas, herramientas para cuando su cerebro decida crear, pueda ujú. hacerlo con mayor facilidad. Yo haría una última pregunta. ¿Qué instrumento interpreta Eloy? ¿Cuál es su favorito de todo esto que nos ha Es contado? que me da por época, me da por época, ¿Por me da por modas? época. Sí, me da por época, así esto. El piano lo tengo botado hace un año y medio. Hace un año y medio que no toco. Estoy tocando guitarra de nuevo. A veces toco bajo, hago mucha música electrónica, hago mucha música en el computador. Me da por Esto no lo época. hablamos y creo que será un tema para otro y es la Sí. diferencia entre la música que antes escuchábamos con esas bandas grandes y ahora una sola persona con un Sí, computador haciendo una música también diferente, ¿no? así Creo que eso es. también en el cerebro es Sí, diferente. y la inteligencia artificial como está reemplazando todos esos procesos y que tú puedes hacer tu propia música en 5 minutos, que Así no es. lo Así es. vimos.
Eh, Sí, pues. nos podríamos aquí quedar, siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad que nos podríamos quedar muchas horas compartiendo todo y pudiéndote preguntar. Eloy, pues no sé si Pili tiene más preguntas, pero por mi parte, no sé, darte las gracias de verdad por este espacio. Me gustó mucho todo lo que podemos discutir y no, pues ojalá cuando vamos a Chile o cuando vengas a Colombia podamos tener otra conversación similar en relación a la música y al desarrollo del cerebro. Y de pronto para que en esa próxima nos dé una muestra de esa música que hace, ¿no? De esa creatividad que se ha Ah, muy desarrollado. interesante. Sí, 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 sí. pueden buscarla en YouTube, está como, ponen mi nombre, Ajá. Aplicia con Y, que se llama Universidad de Chile, porque el último concierto fue en la Universidad de Chile, hay otro en Barcelona, Aplicia, y ¿cómo lo buscamos? Aplicia, ¿sí? Aply, Ujú. Aplicia, después S, Y y latina. ¿Y tienes redes sociales o Y no? no. No, ok. Pero en los comentarios lo vamos a poner, el canal, para que los que quieran escuchar la Pueden, es un, música desde un sí, neurocientífico y su aplicación a todo esto que hemos hablado me parece sí. espectacular. Es una música bien densa, pero insisto, hay que escucharlo desde el punto de vista pragmático, más que estético, porque en realidad es un primer paso, es una propuesta para poder componer de una forma distinta en base a lo que sabemos que funciona en el cerebro. Es un poco, son las ¿cómo se llama? Las licencias que se puede dar a un artista. Claro, claro, claro. No, Sí, muchas no, gracias. gracias a ustedes por la invitación, fue una conversación muy buena y también uno aprende mucho en base a las preguntas, en base a los conocimientos que vienen de otra persona, así que les agradezco mucho el interés también por estos temas. No, nosotras felices de hablar de estos temas. Y recuerden a todos los que nos escuchan escribirnos qué otras dudas tienen, porque creo que de esto se pueden generar muchas, muchas preguntas. Dejen en los comentarios de este video qué más quisiéramos que hablar de cerebro y música. Acuérdense suscribirse al canal y compartir esta información al que ustedes crean que le puede servir. Y recuerden que queremos que las neurociencias estén al alcance de todos. Muchas gracias, Eloy, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias. Gracias, que estén bien.